Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando esta semana nuevamente, ¿no? Porque ya el día lunes habíamos estado iniciando la semana en el último día del mes de abril. Pero ayer, que se celebró el Día Internacional del Trabajo, interrumpió la semana laborable para esta celebración. Y el día de hoy, miércoles 2 de mayo, y reiniciamos nuestras labores. Estaremos terminando este viernes 4, la semana laborable, viernes 5, domingo 6 de mayo. El día de ayer se celebró a nivel mundial el Día Mundial de la Libertad para el trabajo, y mañana, estoy confundiendo un poquito los términos, mañana jueves 3 de mayo se celebrará también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ayer hubieron marchas en todo el mundo. Se dice que aproximadamente 200 millones de personas con capacidad de trabajo no tienen un empleo. Esto es realmente impactante en el siglo XXI, cuando la tecnología va avanzando. Debería ir acompañada con una economía que sustente precisamente el trabajo. Lo que sucede con nuestros compatriotas que están regresando de España, familias que a los años se reencuentran, pero no porque regresan nuestros compatriotas con esa felicidad, la alegría de decir he hecho fortuna, he hecho un capital en Europa, en España, en Italia, sino porque allá se quedaron sin empleo. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en los Estados Unidos para que muchos ecuatorianos estén inclusive planeando, algunos que todavía se mantienen allá en la lucha por el trabajo? Estas marchas que ayer se dieron también en el Ecuador nos demostraron que hay dos grandes posiciones que al momento manejan a la humanidad. Ayer los trabajadores opuestos a las medidas laborales del gobierno ecuatoriano. Inclusive Mesías Tatamuez manifestó que la marcha de los trabajadores no era una marcha pagada. Pero en cambio, Alianza País también organizó sus propias marchas. Y se pudo ver que en gran número los ciudadanos en Quito y también en Guayaquil marchaban a favor de las decisiones del gobierno ecuatoriano en materia laboral. ¿Por qué un movimiento de trabajadores piensa diferente al movimiento Alianza País? Únicamente tenemos una explicación, que es dependiendo de la posición política. Cuando los funcionarios públicos hoy día, es obvio, están satisfechos porque las medidas que el gobierno ha tomado con las empresas estatales, con los ministerios, en que los trabajadores públicos ya pueden participar inclusive de los rendimientos, de las utilidades que tienen estas empresas. Es decir, que se estaría aplicando lo que tradicionalmente se ha aplicado en el sector privado. Pero también, para existir esta especie de motivación en quienes son miembros de Alianza País, se están dando algunos despidos e inclusive también renuncias voluntarias que ayer fueron rechazadas por los trabajadores. Esta es la diferencia en la posición política que tienen los trabajadores y quienes conforman Alianza País. Pero van adelante. Ayer Alianza País no solo pidió apoyo a las medidas del gobierno, sino que además pidieron la reelección del presidente de la República, Rafael Correa. Por eso es que la visión que se tuvo ayer también va en una orientación de campaña electoral. Cuando el presidente de la República, con sus ministros, están inaugurando obras y prometiendo obras. Y es lo que podría darle el respaldo para una reelección, ahora inclusive con el gran número de votantes que pertenecen a las funciones públicas. Y esto podría proyectar hacia 4 años más el proyecto político de Alianza País. Sin embargo, el gobierno no nos explicó ayer en profundidad
El desempleo, según el INEC, y esto lo trabajamos el día lunes, es el 4,9%. El subempleo, 43,9%, es decir, aquel que vive del empleado o que recibe un trabajo de un empleado. 48,8% entre desempleados absolutos y subempleados. La pobreza, 28,6%. La canasta familiar, 587,36. El sueldo básico en $269 mensuales. El índice de inflación, 6,12%. Estas cifras que son preocupantes, para el gobierno no son preocupantes. Para el Movimiento Alianza País no son preocupantes. Ecuador estaría en buenas condiciones. Es más, un poco más de tiempo para enterarnos que han dejado de pertenecer a la línea de pobreza 930.000 ecuatorianos. Dejaron de ser pobres. Este es el titular. Pero cuando hacemos el análisis, como acostumbramos a hacer acá en este informativo, dejó de ser pobre quien tiene un ingreso de $2.40 diarios, es decir, $72 mensuales. Y allí nos lleva esto a reflexionar. ¿Ya no es pobre en el Ecuador el que gana $72 mensuales? Cuando la pobreza significa no tener agua potable, luz, alimento, vivienda y vestimenta digna. Es decir, estas necesidades fundamentales, básicas: agua potable, luz, alimento, vivienda, vestimenta. Aquí no incluimos, por ejemplo, educación. Asumamos que el Estado le da la educación gratuita, entonces ya no necesitan financiar la educación gratuita, la salud gratuita. Pero estamos hablando de básico: vestimenta, vivienda, alimento, luz, agua. ¿Se podrá financiar todo esto con $72? ¿Ya no son pobres quienes reciben $72 o más? No más dejo esto planteado para quien cree que todavía hay mucho por hacer en el Ecuador. ¿Para qué? Para generar empleo. Para que mientras Perú y Colombia reciben 6.000, 7.000 millones de dólares de inversión extranjera para generar empleo en el año 2011, nosotros llegamos y nos alegramos al recibir 567 millones de dólares. Esto para verlo desde el punto de vista político, económico, social. Quisiéramos complementar realmente con algo, si se quiere, espiritual de lo que es el trabajo. Pero partamos de la sabiduría popular. ¿Sí o no que tradicionalmente se dice: estoy trabajando para el fin de semana, estoy trabajando para el amor, porque para comer Dios da? Son dichos de nuestra idiosincrasia y lo hacemos con alegría, lo hacemos con fe. Estoy trabajando para el amor, porque para comer Dios nos da, aquí en el Ecuador. Otros dicen: gracias a Dios es viernes, porque toman el trabajo como el lunes, el martes, el miércoles, jueves, como un peso, como un castigo. Y esperan que el viernes sea viernes para decir: ah, caramba, gracias a Dios es viernes. Bueno, esto vino también en una película, cuando un jovencito salía a bailar a las discotecas los días viernes. Pero también cuando alguien pregunta en el Ecuador a otra persona y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice la persona: aquí trabajando, como cuando usted era pobre. Es decir, se asocia que el único que trabaja es el pobre. Pero entre tantas frases, escojo una también de Scott Hahn, un ex ministro presbiteriano que se convirtió al catolicismo y ahora escribe sobre lo que él pensaba que era el trabajo, con la ética protestante, que era materialista, que el éxito en la vida supuestamente ya es el éxito para los que ganan el cielo. Es decir, como que el éxito en la vida es un anticipo a vivir en el cielo. Así piensan algunos evangelistas. Y Max Weber lo ha estudiado y nos lo dijo hace algunos años atrás. Dice Scott Hahn que él ha visto en la vida de consumo hasta eslogan publicitario. Dice: si el pecado original hubiera sido la pereza,
estaríamos aún en el paraíso. Claro, más adelante Scott Hahn analiza el tema de la pereza con esa forma de ver la vida, de solo pensar en no hacer más cosas, en no esforzarnos. ¿Por qué? Porque se cree que el trabajo es un castigo. Y también ese punto de vista espiritual es necesario verlo en esta semana, hoy día, luego que analizamos los discursos de ayer. Y yo me apoyo en el análisis o en aquellos mensajes de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, y él nos da un lindo mensaje que vale la pena compartir a los profesionales y a los no profesionales. Él nos dijo: el trabajo ordinario es una gracia extraordinaria. Sigue en el cumplimiento exacto de las obligaciones de ahora. Ese trabajo humilde, monótono, pequeño, que es oración cuajada en obras que te disponen a ti a recibir la gracia de la otra labor, grande, ancha y honda, con que sueñas. Él se refiere a que cada uno de nosotros, cuando cumplimos con amor, con alegría nuestro trabajo, no importa el trabajo que tengamos, estamos contribuyendo a aquello que los cristianos debemos cumplir: ayudar a construir el reino de Dios, o por otra parte, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, del Padre nuestro. Y también a cumplir, según nos dice San José María Escrivá en sus reflexiones, esa redención del hombre. Y nos dejó una gran enseñanza. Sí o no, que siempre decimos que el culpable del trabajo es Adán, por haber desconocido a Dios o por haber respetado a Dios. Pero Scott Hahn, cuando analiza este pensamiento del santo José María Escrivá, nos hace caer en cuenta que eso, si bien es cierto, está en el Génesis, pero está en el capítulo 3, cuando el hombre desobedeció a Dios. Dios le dijo: comerás con el sudor de tu frente hasta el día o hasta el momento en que vuelvas a la tierra, es decir, hasta el día de tu muerte. Pero Dios no creó el trabajo como castigo, porque antes, según estos excelentes analistas, Scott Hahn y el santo José María Escrivá, ya en el Génesis, en el capítulo anterior, en el 2, Dios le dijo al hombre, y dice allí en el Génesis: el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, es decir, en el paraíso, para que lo trabajara y lo guardara. Y esto es lo que dice José María Escrivá, que en el trabajo ordinario nosotros debemos recuperar esa misión divina que Dios nos dio como a hijos para cuidar el paraíso, para trabajar el paraíso. Es decir, que el trabajo es divino. Y por eso nos alegramos, por ejemplo, el día de hoy, que los diarios ecuatorianos, en general el diario Expreso, el diario Hoy y el diario Diverso, que lo he tomado como referencia en la sección Gran Guayaquil, nos pasa esta nota tan interesante cuando vemos a un albañil fotografiado trabajando el día de ayer, cuando vemos a un salonero sirviendo en un comedor, cuando vemos al vendedor de aguacates, Ramón Lara, que acomoda los aguacates que vende a diario en las calles Tungurahua y Colón, al taxista Manuel Carrasco, que trabaja a diario pero trata de pasar con su familia los días domingos. Dice el Universo: trabajadores formales e informales abrieron ayer sus negocios porque aseguran que necesitan ganar dinero para alimentar a sus familias. Esto es el trabajo ordinario que se convierte en una gracia extraordinaria cuando la hacemos por amor en este caso a la familia de todos estos ecuatorianos, y que nos compromete a los comunicadores sociales, nos compromete mucho más a este informativo, a trabajar por aquellos que hoy ya no son considerados desempleados, pero que ayer, en vez de salir a marchar a favor, en contra del gobierno, allá el gobierno con sus medidas, dirán muchos de ellos: yo necesito trabajar para mantener a mi familia. Es por ello que realmente también debemos seguir cada día esforzándonos y trabajando y pidiendo, ojalá algún día, que se nos permita a los ecuatorianos crear el empleo necesario. Y muy bien por estos ecuatorianos, y habrán muchísimos ecuatorianos que el día de ayer prefirieron, en vez de marchar a favor o en contra del gobierno, prefirieron trabajar.
Vamos al corte comercial.